José Luis, ¿qué se acuerda usted de la previa de Veladero, antes de que arrancara así? Cuando tuvimos el sueño de querer gobernar San Juan, le propusimos, hicimos una propuesta al pueblo sanjuanino, que se llamó la segunda reconstrucción de San Juan. Y dijimos que ahí había 3 o 4 pilares básicos para el desarrollo y el crecimiento de la provincia, ¿no? Uno era todo el aparato agroindustrial, con la vitivinicultura, la olivicultura, la horticultura, el complejo semillero, para lo cual San Juan tiene condiciones muy, pero muy buenas. La segunda era todo el tema referido al turismo. De hecho, pusimos a San Juan entre las top 10 ciudades de la Argentina en cuanto a eventos y demás que se realizaban acá. La otra era la integración y la salida al Pacífico y por supuesto la minería. Esto con mucha ciencia, con mucha técnica, con mucha cultura, con mucha educación, con mucha salud, sin descuidar cada una de estas cosas donde el Estado tiene que cumplir con metas concretas y respetar derechos que son constitucionales, ¿no? Y cuando hablamos de minería le dijimos a los sanjuaninos, miren, aquí hay 100.000 kilómetros cuadrados, casi es lo que tiene San Juan. De esos 100.000 kilómetros cuadrados, 5.000, 6.000 serán donde está el Valle del Tulum, donde vivimos y es lo que trabajamos. San Juan, no sé, 200.000 hectáreas, 200 y pico mil hectáreas. Pero dijimos, en el desierto, que es mucha parte nuestra cubierta por desierto, y mucha montaña tiene la provincia. Y por suerte la montaña tiene riqueza. Si dejamos esa riqueza sin trabajarla, explotarla para generar desarrollo y crecimiento, estaríamos condenados a un San Juan que, bueno, íbamos a ser los de siempre, un gran tomador o dador de trabajo, que es el Estado, y bueno, y la gente de San Juan se iba, los jóvenes se iban porque no había posibilidad de crecimiento económico. Dijimos la minería, el proyecto Veladero estaba ya vislumbrado, una historia tuvo el proyecto Veladero porque era Veladero y había otros proyectos en el Valle del Cura que se disputaban, que al final, bueno, Barrick a través de Honten, que era la empresa primitiva, se quedó con Veladero, se lo compró a la dueña anterior, que es la que había descubierto Veladero, que es la misma que ahora tiene José María, o tenía José María. Empezó el proceso de Veladero. El gobierno de Abelín le otorga el impacto ambiental al proyecto. Justo un mes antes de que usted asumiera. Sí, un tiempo antes. Y yo me acuerdo que nosotros asumimos el 10 de diciembre y el 18 de diciembre, me acuerdo patente porque era el cumpleaños de mi vieja, en paz descanse, pusimos la piedra basal de Veladero, 18 de diciembre del 2003. Y la pusimos donde está construido el control y demás, allá a la entrada de Tucunuco. Ahí pusimos la piedra basal. Y 2 años después, en el 25, bueno, se produce el primer lingote, donde la provincia tiene un lingote que nos dio la empresa. Nosotros lo dejamos en tesorería, debe estar guardado en alguna caja de seguridad, me imagino. Y empezó a producir Veladero. Hicimos una fiesta, me acuerdo, en el estadio abierto del Parque de Mayo, una gran fiesta. ¿Cuán importante fue la función de Peter Mank en todo este proceso? En el previo de que arrancara Veladero y en el durante. Peter Mank era un tipo que había venido 2 o 3 veces a San Juan, había venido ya en la época de Escobar. Me acuerdo, por esa época yo era legislador nacional, no sé si era senador o diputado, y estuve con él varias veces. Y era un enamorado de esta parte de la cordillera, porque ellos tenían del lado de Chile la mina El Indio, que era una mina de oro y plata también, que después terminó su producción, y estaba dentro de ese cinturón que ellos definían como donde está incluido el Valle del Cura, ¿no? Como importante geológicamente para la minería, especialmente para el oro y la plata, además del cobre, que obviamente también hay.
En las licitaciones anteriores a mi gobierno, el IPEM licitó las áreas y ellos se quedaron con esas áreas en el Valle del Cura, concretamente con Veladero, porque ya estaba descubierto, ya se sabía, ya estaba factibilizado, bueno, y se empezó a hacer. Creo que fue una buena apuesta. Nosotros habíamos sacado previamente, siendo yo diputado nacional y presidente de la Comisión de Minería, habíamos sacado la Ley de Inversiones Mineras, la cual otorgaba algunas promociones a la minería, en donde estaba la más importante, la estabilidad fiscal. Y algunos otros que tenían que ver con amortizaciones aceleradas, que tenían que ver con impuestos a las ganancias, que tenían que ver con cuestiones que nos hacían competitivos frente a la oferta de otros países, ¿no? Porque muchos se equivocan y creen que solamente hay minería o hay oro en San Juan, que no hay en otras, hay en todos lados. Y el capital va donde tiene mejores posibilidades. Lo importante es, una vez descubierto esto, que lo del Valle del Cura lo descubrió lo que eran fabricaciones militares en su momento, lo que eran esas áreas que luego pasaron a la provincia, cuando se creó el IPEM. Digo, lo importante es tener en claro, tanto la empresa privada como el Estado provincial, que es el responsable de todo, de hacer cumplir las leyes. Hablando de eso, la licencia social, ¿fue duro conseguirla? Fue duro conseguirla porque era una de las primeras grandes minas de oro y plata que había en la Argentina. Estaba bajo la lumbrera, que era un proyecto grande, era de cobre, tenía oro también, pero era básicamente de cobre. Estaba Cerro Vanguardia en Santa Cruz, que sí era de oro y plata, y estábamos nosotros tanto Cerro Vanguardia como la lumbrera ya estaban cuando empezó Veladero, siendo diputado nacional, te digo, presidente de la Comisión de Minería, fuimos a esos proyectos mineros, los recorrimos, la verdad que siempre sentía no sé si hay envidia sana, pero una sana envidia que estaban allá los proyectos y no iba en San Juan, decía yo, ¿cómo? ¿Cuándo? Bueno, y apareció Veladero. Y creo que Veladero fue una punta no solamente en San Juan, sino también en gran parte del país, para esclarecer, para sacar algunas dudas que algunos tienen sanamente, que no son ideológicas, digamos, con el tema de la licencia social. En esas épocas hablar de minería era como era mala palabra, o sea, iría a hablar en Buenos Aires de minería. No, sí, pero yo me acuerdo, ustedes se deben acordar, pero había que ponerle la cara y había que explicar. Yo me acuerdo, siempre cuento esta, creo que fue con Pino Solana, que en paz descanse también, un buen amigo después. Estábamos en un canal de televisión, creo que era Canal 3, no me acuerdo qué programa era, y obviamente él, entonces le digo, mira, hagamos una cosa, ¿por qué hacemos una cosa? Yo voy a Veladero, tomo agua tomo donde vos digas, excepto en el Valle de la Exiliación, yo tomo agua donde vos digas. Ahora, yo te voy a acompañar a vos y quiero que tomes agua en el riachuelo, a ver si, donde yo te diga, a ver si tomas. Y estás aquí al lado, le digo, aquí, no. Pero me parece que había que dar la cara, había que explicar y había que decir que la minería es una actividad productiva absolutamente necesaria y cumpliendo con todas las leyes se puede generar sustentabilidad social, económica y especialmente la ambiental, que es donde más algunos hacen hincapié. Obviamente, como toda actividad productiva, genera algunos cambios, pero a ver, tiene que ver ¿con qué tiene que ver? Con el desarrollo, con el crecimiento. Porque a muchos de los que no coinciden critican a la familia que vive en un ranchito, les gusta ir a ver la pobreza, a mí me gusta combatir la pobreza.
y dar instrumentos y herramientas para combatir la pobreza. ¿Y se combate cómo? Generando desarrollo, generando crecimiento, distribuyendo mejor. Y me parece que esto con Veladero y con la minería después pudimos hacerlo. Yo recién decía que usted la defendió a la minería y lo hizo durante toda su gestión. Dentro de todos los críticos que había, hubo muchos kirchneristas en su momento que también lo criticaron. ¿Pudo hablar con ellos de eso? Sí, pude hablar porque además Cerro Vanguardia está en Santa Cruz, no te olvides. Y ellos hicieron una cosa muy parecida a nosotros, al IPEN nuestro, precisamente para concesionar lo que es Cerro Vanguardia, que ya debe estar en el final de su vida también. De manera que se entendió, Néstor lo entendió, pero en el acto, Cristina también, y obviamente siempre la pregunta era si estábamos cumpliendo con la ley. Había una secretaria de Medio Ambiente, creo que era Piccolotti, sí, bueno, que estaba, la traje. ¿Qué vino? Le digo, vení a ver, vamos, subamos, vení a ver, sacate la duda, vení, vamos a ver. Y que sí, que no fuimos. Y cuando ven, hay que estar, es una actividad productiva importante, nos abre incluso el bocho, nos abre posibilidades, expectativas. Yo me he encontrado, y para mí ha sido una satisfacción muy grande, muchísima gente que me decía en la calle, no afloje, métale, mire que yo estoy laburando ahora, mire que me he cambiado la casa, mire que me he comprado un autito, mire que me... No trabajaban en el Estado, trabajaban en una empresa privada, porque se generaron empresas, tanto Veladero en sí, como todas las empresas que eran subcontratistas, contratistas de lo que hacía Barrick en Veladero, ¿no? Yo te doy un dato que para mí fue central. En la etapa de construcción de Veladero, la primera etapa, ingresos brutos, que es el principal impuesto provincial, Veladero era más del 50%. El proyecto Veladero solo. Antes de ser mina. Claro, cuando se estaba construyendo, cuando se estaba en la etapa de inversión más grande, ¿no? Que es esa. Lo que implicaba la magnitud de lo que era este proyecto, ¿no? Recién hablábamos de estas críticas que venían de adentro y usted decía, Néstor lo entendió, Cristina lo entendió. ¿Se sintió usted defendido por Cristina? Sí. Incluso, de hecho, participamos en algún evento internacional con ella después, porque te insisto, ellos tenían Cerro Vanguardia y Néstor fue gobernador con Cerro Vanguardia. O sea que sabía de qué se trataba. Ahora, siempre le buscábamos la vuelta para que las cosas fuesen mejor. Y nosotros acordamos dos cosas importantes con los proyectos mineros, que en ese momento estaba Casposo, estaba Gualcamayo y estaba Veladero. La onza de oro estaba en, no sé, cerca de los $1.000, todavía no está, hoy está cerca de los 3. Entonces acordamos que cuando la onza de oro valiese más de $1.000, la regalía iba a ser el 3%, que es el máximo que impone la ley nacional, que es de 0 al 3%. Muchas provincias dijeron, no vamos a cobrar regalía para que vengan acá, para que vayan a esas, entre ellas creo que fue Mendoza, al principio, ¿no? Y era, porque es el 3% del valor en boca de mina. Nosotros acordamos que si superaba ese precio era el 3% de facturación. O sea que no teníamos que andar viendo cuánto gastaban en hotel, cuánto gastaban, porque hay que descontar, para hacer el valor de boca de mina hay que descontar los gastos que siguen, ¿no? Con lo cual fue más que importante. Y creamos un fondo fiduciario, esa fue idea nuestra, equivalente a la mitad de la regalía, sea del 1,5% de facturación.
Y los tipos ganaban porque $1.000 era rentable, más que rentable, y obviamente dejaban. Y con ese fideicomiso pudimos hacer muchas cosas. Agua potable, caminos, escuelas. Por ejemplo, ese centro deportivo Papa Francisco, ese estadio que tiene Hatcher, se hizo también con eso. La línea eléctrica que va de Hatcher a Valle Fértil la hicimos con el proyecto Gualcamayo. ¿Hubo muchas presiones en esos momentos? No, presiones por parte de quien de la empresa. Empresarios, sí, de otros sectores. Algunos, pero todos al final estaban de acuerdo. Y después pusimos un aporte a los proveedores mineros, no me acuerdo qué porcentaje era, para promover la minería, y ahí salió el San Juan Minero, apoyando el deporte, apoyando el ciclismo, apoyando San Martín. ¿Se acuerdan que tenía la camiseta que decía San Juan Minero? O sea que había una evolución, habían recursos y bueno, se repartía todo lo que se podía, ¿no? ¿Usted qué le diría a la gente de Mendoza que aparentemente quiere hoy copiar ese modelo de hace 20 años atrás para poder ponerlo en minería? ¿Sabe qué le diría? Siendo malo, no hagan nada, ¿no? Que vengan a San Juan. ¿No? Si es cierto que ustedes dicen quédense nomás porque ellos no lo hacen porque tienen regalías petroleras, tienen otros, tienen 5 ríos, nosotros tenemos uno y medio, digamos, porque el río Hatcher es muy chiquito, no podemos compararlo. Y fíjate que exportamos más que Mendoza, con todo lo que Mendoza es. Alcanzamos y superamos en algún momento las exportaciones de Mendoza. ¿Se sintió durante todo ese trayecto usted apoyado por los empresarios sanjuaninos? Mayoritariamente sí, porque además se abrieron muchísimas posibilidades, hubo mucho crecimiento, se formaron empresas nuevas, hubo una dinámica más que importante. Nosotros apretábamos, no es el término, pero gestionábamos que fuesen empresas locales las que participaban en cada uno de los ítems, ¿no? Hoy hay reclamos de los proveedores mineros. Hay reclamos y hay un instrumento jurídico que para mí es maligno, que es el tema del RIGI. El tema del RIGI es lo que, lo que no hay que hacer, porque, por ejemplo, lo local es lo argentino, no lo de San Juan. No lo de Iglesia, si una mina está en la Iglesia, no lo de Calingasta, si una mina está en Calingasta, no lo de Hatcher, como eran los fideicomisos nuestros, o como era, porque esto es par y paso, digamos. Si la empresa, no, pará, ¿cuántos hachereros hay? ¿Cuántos iglesianos hay? ¿Cuántos sanjuaninos? ¿Por qué trae gente de afuera? Pará, primero los de acá, de Mendoza venían muchísimos, ellos negaban y nos criticaban y demás, pero venían a laburar acá, ¿viste? ¿Y cree que eso está sosteniendo hoy la licencia social de...? Yo creo que hay que alimentarla todos los días, hay que poner siempre la carita, y ¿sabes qué, Marcela? Iluminarla bien, ponerle mucha luz para que se vea como es, que no sea nada opaco, nada, que se vea como es. Porque, insisto, los países, todos los países desarrollados del mundo hacen minería de todo tipo. Yo fui a ver una minera de Barrick, creo que es en Nevada, pero Veladero está a 200 y pico de kilómetros de acá, casi 300. Esta estaba, no sé, a 30 kilómetros de... Hasta en Chile también. Pero si ellos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué vamos a negar la posibilidad de crecer, de desarrollarnos? Porque sabes que nosotros vacas en la cordillera no podemos criar, soja no podemos plantar, ni en el desierto ni donde hay montaña. ¿Qué teníamos? Minería, buenas cales, buenas calizas de primera calidad, los minerales de tercera categoría y los minerales de primera categoría, había que trabajarlo. Bueno, y empezó la gran minería en la provincia, y por suerte se entendió y hoy, continúa.
siempre dijimos, mirá, nosotros fuimos promotores en un principio de los PDC en Toronto, fuimos a todos y les decíamos, exploren el cobre, pues sabíamos que el cobre de Pachón al norte, pero yo no sé cuánto en los Andes, desde Alaska, te diría, hasta Tierra del Fuego, tiene la riqueza de cobre que tiene nuestra cordillera, con 3 o 4 proyectos de primer nivel. Pachón, Altar, Los Azules, José María, Filo del Sol, todos proyectos, pero obviamente que, y ahora el cobre pasa a ser un material estratégico, porque la electromovilidad no es lo que se viene, es lo que ya está. Y un motor eléctrico, que es lo que es cobre. José Luis, ¿cree que ONAC cuidó esa licencia social que se logró con tanta dificultad? No tuve mucho diálogo en este tema. Me parece que podría haberse, pero de todas maneras los proyectos siguieron, lamentablemente no se abrió ninguno nuevo. Es probable que ahí se tendría que haber apurado un poquito más, porque esto tiene que ver si termina uno que empiece otro, porque tuvimos la mala suerte, diría yo, o la impericia de la empresa que no trabajó bien del lado chileno, que incluso hizo algunas cosas que no había que hacer y que le quitaron. Le quería preguntar de Pascualama. El tema de Pascualama, que hubiese sido espectacular. ¿Y usted hace alguna autocrítica sobre Nosotros cumplimos con todo lo que había que hacer, cumplimos con todo, firmamos. Nos recuerda que hay una ley, hay un tratado de integración minera de Argentina y Chile, donde básicamente se salvan las dificultades que hay entre países para que se pueda circular, para que se pueda. Pascualama estaba protegido por esa ley. Se hizo mucho de este lado, del lado nuestro se hizo mucho. Lamentablemente del otro lado es donde aparecieron los problemas. Yo justo tuve el accidente en ese tiempo, mala suerte, pero bueno, porque en octubre del 2013, cuando fue el accidente, creo que noviembre, diciembre fue cuando pasó lo que pasó y las denuncias que tuvo en Chile. Acá miramos todo, revisamos todo, no había ningún problema. Ahí se habían metido en algunas vegas, en algunas zonas con agua que iban a los valles de ellos, y bueno, parece que no había algún tema claro, ¿no? ¿Y autocríticas con Veladero, algo de lo que se arrepienta de Veladero o que le hubiese gustado hacer distinto? A mí me realizaba ir a Veladero, a mí me era la verdad que he ido innumerables veces. Incluso a Veladero fuimos cuando se estaba explorando, que se dormía en esas cosas de lona, con un fresquete más o menos, pero no sé qué me puedo criticar, a lo mejor, no sé, pero tratamos, le pusimos mucha fuerza, le pusimos muchas ganas y estábamos encima del proyecto hasta que pudo. Los números nos mostraban. Te digo, nosotros exportábamos, no sé, 40, 50 millones de dólares al año. Hemos llegado a exportar 1.000 y pico, con Veladero. Veladero solo exportaba 700, 800 millones de dólares. De manera que bueno, y se sintió, creo, en San Juan, porque hubo un crecimiento. Nosotros crecimos un poquito más de 2 veces y media en San Juan, en 11 años, que es lo que medimos. Nosotros medimos del 2004 al 2014. Y el Producto Bruto Interno de San Juan creció casi 2 veces, un poquito más de 2 veces y media. ¿Es su gran orgullo la minería de su gestión? No, es haber cumplido con lo que prometimos. Es la satisfacción de haber cumplido con lo que prometimos, como cumplimos cuando dijimos que íbamos a hacer viviendas populares para reemplazar las viviendas que todavía quedaban del terremoto. No solo esa hicimos, erradicamos todas las villas que había que erradicar.
Recién usted me contaba esta anécdota de Pino Solanas cuando se encontraban ahí. ¿Qué otra anécdota que se le venga a la memoria de esto de Veladero, el desarrollo minero y todo lo que ha hecho usted por la defensa, más que nada Una en vuelta Buenos estábamos en Aires? Mendoza en una fiesta de la vendimia, ¿no? Y yo no me acuerdo con quién iba, pero éramos dos, tres nada más. Entonces había un grupito que salía de la fiesta y nosotros íbamos al hotel. Se empezaron a gritar, no sé qué cosa. Los llamé, les dije, vengan, a ver cuál es el problema, vengan. Quieren que vamos a ver, quieren que los lleve, yo los llevo a Veladero para que vean. Quieren que les muestre algunos números de San Juan. Y saltó uno de ellos. Dice, no, sí, sí, mi papá, no sé, trabaja, viste, le digo, venía a ver, al que me planteaba, venía a ver, llevábamos un montón de periodistas a Veladero para que vean cómo es, porque hay muchos que creen que hacer minería es ir, poner el camión contra el cerro y empezar a cargar, ¿viste? No entienden que hay un proceso, que hay que primero descubrir, que hay que explorar, que de 100 proyectos que vos explorás, uno o dos por ahí te dan. Es una inversión de mucho riesgo, de mucho volumen. Por eso el capital argentino nunca se dedicó a la minería, porque la agricultura y la ganadería, esta es más fácil. Invertías hoy y en 3 meses tenías el recupero más la ganancia. Acá tenías que venir a invertir, tenía que salir bien el proyecto para que vos pongas más y después recuperés. Era más difícil, ¿no? Por eso el oeste nuestro siempre ha sido pobre comparado con lo que era la pampa húmeda nuestra, ¿no? Cuénteme, ¿qué le pasó por la cabeza cuando le dijeron que habían desplegado una super bandera en el centro cívico de Greenpeace? Nada, dije, no, ya la vamos a sacar. Y lo hicimos eso, fuimos a sacarla. Y después los tipos se fueron. Y Vos creo que fuiste testigo de una... Porque los tipos venían, yo les decía, miren, esta azucarera es blanca. Y los tipos decían, no, sí es blanca, pero en realidad no es blanca. Bueno, ¿qué problema tiene? Bueno, quédense en un cachito acá, vamos a seguir discutiendo con los periodistas. ¿Quieren? Y estos creían que era uno o dos, ¿no? Si vos entras a todo y le dijimos, pregunten, a ver, pregunten, vean, qué duda tienen, cómo es, cómo... pero bueno, fue difícil. poniendo, ¿sabes qué? Teniendo la seguridad de que vos estás haciendo las cosas bien, teniendo la seguridad de que fue una promesa tuya porque en otros países se da y se da bien y se puede. Vos sabés que yo he llevado a Chile a muchos compañeros, amigos, no tan amigos, para que vayan a ver. Para que vayan. Me acuerdo una vuelta fuimos a la mina Los Bronces en Chile. Lo llevé al intendente de Calingasta, que tenía dudas, al intendente, al diputado, unos concejales, porque andaban hablando, que digo, venga, vamos, y nos fuimos a ver Los Bronces. Hay que, no te voy a decir educar, pero hay que mostrar que hay mucho imaginario en esto. Hay que decir la verdad. Y muchos sanamente creen que es perjudicial, que se envenena, A mí me parece que se puede hacer, otros países lo han hecho, se han desarrollado. Y bueno, acá tenemos Chile al lado. ¿Sí? Ellos exportan más en minerales que nosotros con todo el complejo agrícola nuestro, con las carnes, los granos, además ellos exportan más. Me gustaría que me diga qué es Veladero para usted, para José Luis Gioja. Una gran experiencia, una gran experiencia. Hay críticas al gobernador Arrego por falta de apoyo a los proveedores mineros. ¿Cree que usted que esas críticas son políticas? Yo lo que creo es que mayoritariamente los trabajadores y los proveedores deben ser locales. Y lo local no es lo nacional, lo local es San Juan. Y te voy a decir por qué. Porque cuando pasa eso, el laburante se hace como dueño de la mina y defiende la mina y defiende la minería. Incluso le cuenta a otros, es decir, tiene un valor más que importante. Y nosotros necesitamos mucha licencia social, porque no se puede hacer minería sin licencia social.
Y lo que me quedó sin contestarte, lamentablemente el RIGI, que no le exige prácticamente nada a la empresa, va a ser el plato que está necesitando para comerse un buen menú quienes no, ideológicamente no coinciden con el tema minero. ¿Se pone en peligro la licencia Yo social? creo que se va a poner en peligro, va a haber, porque no van a dejar nada, no tienen obligación de dejar nada. Pueden traer máquinas usadas, pueden, la prioridad ante cualquier, por ejemplo, falta agua, ponele, la prioridad son ellos, o sea, la prioridad la tiene el proyecto que tiene el RIGI, cosas que no pueden ser. Y además, ninguna norma que se cree a partir de la sanción del RIGI y que perjudique a quien tenga un proyecto RIGI es de nulidad, es nula, de nulidad absoluta. Lo dice la misma ley del RIGI. Yo que hubiese hecho a lo mejor algún retoque a la ley de inversiones mineras, pero está demostrado que esa ley servía.